minutos. Es una vil mentira. Ni antes, ni ahora, ni después está previsto que en la dirección de pasaportes se cobre recargo en el caso de las personas que tardan mucho en retirar el documento. En todos los casos, la entrega del pasaporte, si usted lo paga como un servicio normal, 6 días, si lo paga VIP es de apenas 3 horas. En el caso de las personas que se retrasa más de lo habitual es porque tienen problemas que tienen que ver con la identidad y con documentos que sirven de base al pasaporte. La aclaración es de la Dirección General de Pasaportes a propósito de una llamada, o más bien de una denuncia que hizo un ciudadano. El VIP es ilegal según el artículo 39 de la Constitución. No es sí, ilegal. pero no es ilegal, pero tampoco es lo que estamos discutiendo, sino que es una institución que está dando un servicio como debe ser. Señores, una actividad sumamente interesante esta actividad de la que vamos a hablar ahora. José, estamos hablando de los 500 años de la Reforma Protestante. Aquí habrá una actividad de la Biblioteca Nacional y de la Embajada de Alemania en la República Dominicana. Aquí está el director de la Biblioteca Nacional, Diomedes Núñez Polanco. Julio le está huyendo a pronunciar el nombre. No, pero dímelo, vamos inventándolo si no sabemos. Van Schoder. Bueno, él está aquí, no hay que inventarlo. El alemán se pronuncia como se escribe. Yo quiero hacer un preámbulo. Antes del preámbulo, vamos No, porque es un preámbulo para que la gente sepa la importancia de este acontecimiento. Te queremos. En el año de 1454, Johannes Gutenberg, estudiando la cultura oriental, Gutenberg era herrero, desarrolló la imprenta, con la distinción de que la imprenta alemana no tenía los caracteres unidos, sino por separado, y eso permitía crear un paquete de palabras y de conceptos que antes no se podían separar. La imprenta fue el primer impulso a la democratización de la educación y de los contenidos. Luego entonces, 50 años después, Colón descubre América o completa el mapa del mundo con sus viajes exploratorios. Es el segundo acontecimiento después de la imprenta que va configurando el inicio de la Edad Moderna. En el año de 1518, entre 12 y el 18, viene la reforma de Lutero, la reforma protestante. Recuerden ustedes que lo que Lutero hizo con sus 95 tesis fue una denuncia de corrupción, la primera de la Edad Moderna. Lutero es el primero que institucionaliza la denuncia de corrupción. Nosotros vamos a someter una resolución para que en noviembre, en honor a Lutero, sea declarado mes de la transparencia en República Dominicana. Por eso es tan importante tenerlos ustedes aquí. Bueno, entonces se cumplen 500 años. Bien. Y aquí hay una gran actividad para mí ese tipo es clave, académica, cultural, ecuménica, no religiosa. No se trata de una cuestión religiosa, sino de recordar y la importancia de este acontecimiento. Dios me lo explique. De eso se trata, por eso, muy bien. Los cristianos no reivindican a Lutero, los la Biblioteca Nacional y la Embajada de Alemania en el país hemos acordado conmemorar aquí, ya que ese acontecimiento, esos 500 años, por la trascendencia que tuvo y que sigue teniendo a nivel de la humanidad, es decir, y ha habido unas grandes actividades, incluso en Alemania ha habido lo que llaman la década de Lutero. Hace 10 años están celebrando ellos ya con actividades y todo eso. Entonces, en el país participan las universidades católicas, por un lado, y también las evangélicas y protestantes, y pastores, el Centro Bonó, la Academia Dominicana de la Historia, y intelectuales diversos del país. Porque ese acontecimiento de 1517, que fue cuando se clavaron las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, eso conmocionó el mundo, y iba, como dijo al inicio José Laluz, la imprenta iba a jugar aquí un papel importante. Entonces, parte de la trascendencia los dos alemanes, Lutero y Gutenberg. Alemanes los dos. La trascendencia que tiene conmemorar este evento es que
con Lutero, con la Reforma Protestante, y los acontecimientos que sucedieron en el siglo XVI y que ya en el siglo XV, con el descubrimiento de América, pero con la imprenta, eso iba a transformar el mundo. Entonces, porque mucho antes de que Lutero se expresara y denunciara la corrupción a los niveles eclesiales, a todos los niveles, ya había habido en la Edad Media muchos movimientos críticos en la iglesia. Pero es la imprenta que expande hacia el mundo y le da la trascendencia histórica que iba a tener ese acontecimiento. Y iba a incidir en el cambio de la edad, comienza la edad moderna, y iba a transformar el mundo. Y eso tiene la gran importancia, es que hoy día, 500 años después, también nos encontramos con un cambio de época, que es la época digital, la época del conocimiento, a partir del Internet, de las redes sociales y de la tecnología. Así que estamos, digamos, celebrando un acontecimiento de hace 500 años, pero en el momento en que el mundo se encuentra también en una época también de gran trascendencia, en una era nueva. Vamos a escuchar entonces al doctor Fonchota. Sí, muy buenos días. Para nosotros también es muy importante, obviamente, estos 500 años de Lutero por varias razones. Primero, la dimensión religiosa, obviamente que los protestantes y evangélicos se basan todos en Lutero, y Alemania es una nación religiosamente dividida. Hay un poco más de regiones protestantes que católicas, pero más o menos un tercio de los alemanes son Merkel católicos. Es católica, Angela Merkel. No, es protestante. Es protestante. Pero un tercio son católicos. Un tercio más o menos son católicos. Protestante episcopal en este caso. Protestantes son luteranos, la Ok. mayoría son Luteranos o luteranos. calvinistas. Hay varias. Y la mayoría son luteranos Sí. en Alemania. Hay una parte de la población también que no es nada, sobre todo en la antigua Alemania oriental. Pero por ejemplo, para todos aquellos que son protestantes, es la base de su fe. Yo, por ejemplo, soy católico. Pero para los no protestantes, para los católicos, Lutero también, como fue dicho, abrió, Tiene su valor. abrió, digamos, junto con la imprenta, junto con los descubrimientos, la puerta para la modernidad. Así es. Se creó una nueva época, y también él unificó la lengua alemana, porque él se refugió cuando fue declarado herético, se refugió en un castelo llamado Warburg, y tradució la Biblia para la lengua alemana. Y con eso él hizo dos cosas. Primero, hizo una lengua alemana estándar, porque antiguamente no había una ortografía, digamos, unificada, pero sobre todo por la multiplicidad de estados germánicos, que eran varios. Sí, exactamente. Exactamente. Y él, sobre todo, también permitió el acceso a la Biblia para las personas que no hablaban latín. Porque antiguamente la misa, la Biblia era en latín, la mayoría de las personas no la entendían. Después que él publicó, hizo la publicación de las 95 tesis. Por la imprenta de la Iglesia Católica hizo un gran descubrimiento. Descubrió que Lutero había sido engendrado por el diablo, había sido un engendro del diablo, que la mamá de Lutero había tenido una relación con el diablo, y producto de... Ustedes están escuchando. Pero aclara eso, aclara eso. Ustedes están escuchando. Es el criterio. Entonces, la prueba de eso, para poderlo probar, todavía no existía la fotografía. Entonces, para poderlo probar, había que testificar su agonía. Si su agonía era tortuosa, esa era la prueba de que había sido engendrado por el diablo. Si la muerte era tranquila, entonces ya eso era un hijo de Dios. Mira, y muerte tranquila, hijo de Dios, muerte agónica, hijo de Dios. Es decir, que esa sociedad moderna, perdón, María Elena, estamos viendo acá en la República Dominicana, lo mismo se está haciendo en otros países.
esa le sociedad... acabo de hacer una pregunta. Y yo también estoy diciendo algo. Ahora mismo lo dice, vamos a dejar que le responda la pregunta. Así como lo estamos celebrando, vamos a celebrar aquí en la República Dominicana. ¿Tienen algo similar? Sí, en muchos países. Primero, obviamente en los países que tienen una mayoría de población, digamos, luterana, protestante, evangélica, también ya religiosamente se basean en este aniversario. Pero también... las embajadas alemanas van a actuar en todos sus lugares en alguna forma para celebrar estos 500 años, que también tienen un impacto enorme para todos los países. Primero, como ayudaron a crear la modernidad, pero también... una regionalización, el concepto de una independencia regional, por ejemplo. Antiguamente la Iglesia Católica era baseada sobre Roma, Roma decidía. Con la regionalización de Europa Central, sobre todo de Alemania, se crearon estados, digamos, de príncipes, etcétera, duques, que eran protestantes y que no dependían de toda la revolución europea. Entonces, eso también se creó al facto de crear lugares independientes, países independientes. ¿Quiénes van a estar aquí quiénes vienen a este panel? Yo quiero participar de eso. Sí, ¿quiénes van a estar presentes ahí? ¿Es abierto, por cierto? Sí. Sí, es abierto. Y sobre todo para la gente que le interese. Si va a ser en el Auditorio Juan Bosch de la Biblioteca Nacional. Oye, felicidades, Dios sí, me dé por ese acontecimiento. Mira, el Papa Francisco fue intelectual, a conmemorar el inicio de ese aniversario. Las academias, fundamentalmente. Yo dije las dos universidades católicas, la Pucamaima y la Universidad de Santo Domingo, las dos evangélicas, la evangélica dominicana y la adventista, es decir, protestante. El rector de la Universidad Católica, estudió en Alemania, por cierto, es decir, el padre... Castro. Sí, de la Cruz. Él va a hablar de la Pucamaima. La Pucamaima, sí. Okay. Pucamaima. Tendrá una conferencia referida a la visión del catolicismo sobre Lutero. Sí. El Papa Francisco fue a inaugurar el año del luteranismo, del Papa Francisco años del inició, por eso, sí. Inició el año entonces, pasado. Estamos con entonces la Susana Sánchez de la Universidad Evangélica también va a hablar sobre la presencia evangélica en la República Dominicana. Muquien Sambén va a hablar sobre el momento histórico de la Reforma, ¿no? Desde Centro Bonó va a hablar, el padre Lenk va a hablar de los jesuitas. Yo voy a estar de la contrarreforma. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? ¿Qué tiempo va a ser? El miércoles 18, el próximo miércoles, de 8 de la toda una jornada, de 8 y media de la mañana hasta 1:30 de la tarde, ¿no? De 8 a 1 para los pastores, yo voy a historiadores, para mí eso es muy importante. Y como decía Julio en un momento dado, en esas contradicciones que se crearon, esa visión del diablo que tú decías, esa brujería, Dios mío, esto es brujería, en algún momento, incluso el edicto de Worms, que fue donde se llamó a Lutero para que se retractara, y lo que él hizo ahí fue en la dieta de Worms fue ratificar todo, ¿no? Pero claro, y entonces pero fue un líder responsable, delincuente y todo eso. Y hoy, como cambia el mundo, y por eso se está en una onda ecuménica, así de hacer cercanía entre las iglesias y los sectores, que el mundo sea menos violento y que avancemos hacia la paz. Hoy el Papa Francisco le llama a Lutero el gran reformador. Y el padre ha estado participando, no solamente los inició los 500 años de Lutero, el Papa Francisco, el año pasado. Se iniciaron los actos oficiales con la presencia del Papa. Y no solo los protestantes están celebrando este acontecimiento, porque es un acontecimiento que transformó el mundo, no a nivel solo de los protestantes, sino a nivel de la humanidad. Por eso también los católicos, por ejemplo aquí la Pucamaima, por ejemplo en Santo Domingo, el día 31, que fue el día exacto, el día de la acción de Lutero en Wittenberg, tiene una actividad en la Pucamaima en la tarde. Deberían permitirme leer mi resolución ahí. No solo es verdad, yo declaro el día 31 de octubre como el día de la transparencia. Sino que hubo dos aportes al mismo tiempo ahí. Las religiones protestantes, pero también la reforma de la Iglesia Católica. Sí. Es decir, ese movimiento empujó una reforma en la Iglesia Católica que ha subsistido y se ha mantenido en el tiempo por esa capacidad que ha tenido todo el tiempo de asimilar. ¿Y la creación de Estados Unidos de dónde viene? Sí, y eso y la Revolución Francesa. Por eso se dio eso después de Jesucristo Lutero, con el Concilio de Trento, 1545,
563, que modificó y ratificó y comenzó a reformar también la Iglesia Católica. Ahora, Dios mío, ¿qué era lo que Lutero denunciaba, Dios mío? Porque yo no recuerdo bien. ¿Qué era lo que Lutero denunciaba? ¿Cuáles eran los 25 tesis? Que yo no recuerdo bien, Dios mío. ¿Qué era lo que él denunciaba? ¿Qué era? La corrupción. Llegó el veneno aquí, Pero hay un aspecto no, la verdad, que también Julio, la presencia y el impacto de la reforma en República Dominicana. Es más, lo voy a decir yo. El Vaticano se construyó con esa corrupción que don Lutero denunciaba. Las bulas papales. No, las indulgencias. Es que si tú eras rico, tú podías pagar tu perdón. Exacto. Tú tenías que pagarle a la iglesia para que la iglesia te diera un salvoconducto. O sea, es como la financiación de los partidos ahora, ¿verdad? Había una serie de reliquias en unos museos que si tú eras rico la podías tocar, eso te costaba un dinero. Sí, entonces los ricos se salvaban y los pobres iban para el perdón se podía comprar. La idea era que el perdón se podía comprar. Se podía comprar. Y Lutero dijo que eso no estaba en la Biblia. ¿No te recuerda algo a la actualidad? Un aporte final, porque ya está Martín por aquí. Ya está Martín por aquí, el más esperado. Martín. Después de lo de Quirinito. Influyó, eso lo veremos también en el evento, cómo influyó la reforma en la República Dominicana, en la historia dominicana. Y comienza todo este tema con la devastación de Osorio, que situaciones que hoy se tienen en este país, Dale 30 segundos, Julio, para que explique eso. Las Biblias que leían luteranas, en el contrabando, en la zona norte, y Biblia luterana, la Biblia protestante. En ese sentido no le agradecemos tanto, porque le demos parte de la desgracia de este país a eso. Así es. No, Julio, eso es mal de tu palabra. A España es que se lo debemos. No, porque oiga lo que pasa, España recogió su población para que no se le contaminara con la Biblia de Lutero y abandonó 3/4 partes de la isla. ¿No es así, Dios mío? Y ahí entonces vinieron no los haitianos, primero los bucaneros, que don Juan dice que eran una raza superior, ¿verdad? Pues muchas gracias a Diomedes Núñez. Y muchas gracias Esto debió comenzar a las 10 Bonchota por estos aportes tan interesantes. Y bueno, señores, yo sé que eso va a ser por eso un éxito. habrá una actividad inclusiva. Mucha gente ha llamado. Eso es una fiesta lo que ustedes están trayendo a República Dominicana. Aparte de la Biblioteca Nacional y la red biblioteca, servir a los usuarios, también el tema de las ideas, de discutir las ideas, porque hay que volver a las ideas, ¿no? Eso es muchísimo lo que tú estás haciendo. Así es. Reiteramos. No lo del Senado. El próximo miércoles de 8:30 a 1:30 de la tarde, el gran evento sobre la reforma protestante. Su impacto 500 años después. ¿Cómo no? Gracias. Bueno, que es un bochito. Gracias a ustedes, Excelente. Martín. ¿Qué director se gasta esa biblioteca? Vamos a coger la llamada y lo revisamos con Martín.